Y ahora damos paso a nuestro siguiente ponente, el doctor José Luis Terán, juez de la Corte Constitucional del Ecuador. El doctor Terán cuenta con un PhD en Derecho de la Universidad de Salamanca. Es doctor en Ciencias Internacionales, doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Educación Superior con mención en Ciencias Jurídicas, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador. Además, es magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es también especialista en procesos educativos por la Universidad Central del Ecuador, especialista en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente en Derecho en varias universidades. En el ámbito judicial ha ejercido como juez titular y juez encargado de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con juez de la Corte Nacional de Justicia, juez del Tribunal Distrital de lo Fiscal con sede en Quito, con juez de la Sala Penal de la Corte Superior. También ha sido juez ad hoc del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y ha realizado publicaciones en materia constitucional, tributaria y aduanera. Le damos la bienvenida al doctor José Luis Terán con su ponencia Medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mención Derechos Laborales. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial a la Corte DICE, al Instituto Ecuatoriano de Estudios Laborales y también a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, a los organizadores. Un saludo especial a mis compañeros jueces de la Corte Constitucional, también a los compañeros panelistas, a los expertos en diferentes materias. Cuando hablamos de protección de derechos, creo que uno de los mecanismos más céleres, más importantes y menos aplicados son las medidas cautelares. Y es por eso que he escogido este tema. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a exigir la protección de nuestros derechos a través de la acción de tutela, la acción de amparo, la acción de protección, que las conocemos en los diferentes países, pero realmente existe un mecanismo incluso más rápido que esta acción de protección, que es esta garantía de medidas cautelares. Ahora bien, dentro del sistema ecuatoriano conocemos claramente que las medidas cautelares pueden activarse sea de manera conjunta con otra garantía jurisdiccional o de manera autónoma. Esto de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico interno. Pero también hay que conocer que existe otro sistema, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también da facultades a la Comisión Interamericana para activar este tipo de mecanismos de protección. Y en un mundo como el que estamos viviendo actualmente, en el que todos los días escuchamos graves violaciones a derechos humanos, creo que nosotros estamos en la obligación de conocer un poco más sobre las medidas cautelares que se pueden activar en el sistema interamericano. En ese sentido, mi exposición por el corto tiempo se va a exponer en 4 o 5 temas. El primero va a ser el análisis jurídico de los desarrollos normativos y jurisprudenciales en materia de medidas cautelares. Esta medida cautelar cumple una doble función. Primero, la función netamente cautelar, es de prevención ante graves, urgentes e irreparables Ahí estamos, ¿no? Entonces decíamos que primero va a ser un análisis jurídico
que este mecanismo de protección que se solicita a un Estado cuando existen graves y urgentes daños irreparables a los derechos humanos. La importancia es que cualquier persona lo puede solicitar, y esta solicitud puede abarcar de manera individual o de manera colectiva, y podemos activar incluso sin agotar otros mecanismos como exige para otro tipo de garantías. Entonces, al decir que tiene esta doble función, que es una función netamente cautelar, de prevención, y tutelar, de garantía, estamos señalando que es fundamental conocer cómo funciona la solicitud de medidas cautelares en el sistema americano de derechos humanos. Y para eso justamente nos vamos a remitir a lo que dice el artículo 25 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la base jurídica en la que se sustenta el procedimiento que debe adoptarse a este mecanismo. Entonces, es un mecanismo preventivo, urgente y no contencioso. Esa es la importancia de esta medida. Entonces, su objetivo primordial, ¿cuál va a ser? Evitar el daño irreparable. ¿Por qué decimos que es importante contar con este mecanismo? Porque realmente va a prevenir de forma urgente e inmediata, y la Corte puede también tomar otro tipo de medidas. Entonces habría que hacer una distinción entre la medida que puede dictar la Comisión y también las medidas, en cambio, provisionales que puede dictar la Corte Interamericana. Nos vamos a concretar exclusivamente en las que dicta la Comisión, que es el tema que nos ha llamado a esta ponencia. Dentro de los requisitos sustanciales o sustantivos que exige la Comisión está la determinación o determinabilidad de los beneficiarios para determinar precisamente, como su nombre lo indica, que la decisión que se va a adoptar realmente va a proteger a una determinada colectividad, a un grupo de personas, a una persona de manera individual. En tratándose de materia laboral, y que es el eje central de este Congreso, podemos decir que tradicionalmente la Corte ha conectado la protección de medidas cautelares exclusivamente cuando ha existido violaciones físicas de trabajadores, de sindicalistas, de dirigentes laborales. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y actualmente podemos citar algunas de las resoluciones que ha expedido la Comisión, en donde la protección a través de medidas cautelares se ha extendido mucho más allá de la simple protección de violaciones de tipo físico, y se han extendido a otro tipo de violaciones de derechos humanos relacionadas con el tema de la salud, con el tema de la vida, con el tema de la integridad física, con el tema de la libertad de asociación, la libertad sindical. Así podemos citar la resolución 511-24 en el caso Rosman, Molina Ortiz, que es el caso de Honduras, los líderes sindicales de la Coalición Sindical Nacional de Venezuela, el caso de Juan Pablo Galvez de Colombia, en donde ya se están desarrollando otro tipo de protección. Entonces, definitivamente en el ámbito laboral ha ido evolucionando el tema de medidas cautelares, que tradicionalmente han estado dirigidas más a temas en el ámbito penal, por vulneraciones de detenciones arbitrarias, por el tema de torturas, tratos crueles, temas de libertad de expresión, de odio. De ahí que considero
de que este es el momento oportuno para que nosotros, que estamos analizando temas de derecho laboral, también podemos activar este tipo de medidas que en la práctica precisamente nos van a dar a conocer cómo funciona. Definitivamente son estos tres métodos que analiza la comisión para conceder la medida cautelar: la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad. Justamente porque la violación es grave, la violación a un derecho humano es grave, se activa la medida, se activa el mecanismo. Y tiene que ser urgente, tanto es así que incluso la comisión no necesita motivar como debería motivar otro tipo de resolución, es decir, no necesita justificar por qué dicta una medida cautelar. O sea, no es necesario esa motivación. Y lógicamente, quizá el requisito fundamental, el de la irreparabilidad, establece la comisión tiene que analizar que ese daño no puede ser reparado, no ha sido reparado o no existe el mecanismo idóneo que el Estado podría analizar. De ahí que la importancia práctica de estas medidas está en una función como el último recurso, es una función, tiene una función tutelar preventiva, una función de visibilización y de legitimación, así como una función de desarrollar lo que nosotros conocemos como el control de convencionalidad. Precisamente nuestra Constitución establece como uno de los principios rectores el de la aplicación inmediata, no solo de las normas constitucionales, sino también de las disposiciones contenidas en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y también en el respeto a las decisiones que adoptan los organismos internacionales. Ahora, lo que ha resultado quizá un tema de discusión es sobre la exigencia de formalidades o no formalidades procesales para emitir medidas cautelares. Y precisamente por su naturaleza, por su característica cautelar, no existe estos requisitos procedimentales fuertes, sino que más bien son muy flexibles de acuerdo al requerimiento y a la necesidad. De tal manera que incluso no necesita reunirse toda la comisión para dictar una medida cautelar. Muchas veces lo puede adoptar el presidente y luego comunicar al resto de miembros de la comisión. Es decir, es una medida de protección muy importante, muy efectiva para proteger derechos humanos. Casos recientes, ya les había comentado, que van evolucionando el tema de los diálogos que existe entre la Comisión y la Corte. También es importante de que siempre exista esa conexión entre las resoluciones que expide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con lo que ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, por ejemplo, tenemos en el caso Brasil Verde versus Brasil, en el caso Lagos del Campo versus Perú, y algunos otros casos en donde existe incluso una coordinación entre las resoluciones que expide la Comisión y que luego llegan a la Corte Interamericana. Por el tiempo, lo que me voy a concretar más bien es en la importancia que tiene una resolución. De acuerdo a nuestra Constitución, establece que existe una acción, que es la acción por incumplimiento. Y esta acción es la que la Corte Constitucional del Ecuador ha manifestado que es la garantía idónea para hacer respetar las resoluciones de medidas cautelares. Porque quizá uno de los problemas que han sido materia de discusión y análisis es ¿qué pasa si la Comisión dicta, otorga medidas cautelares y el Estado parte no las quiere cumplir? Entonces ahí viene el tema de la soberanía del Estado, del incumplimiento.
Pero realmente si los estados reconocen, aceptan y han firmado tratados e instrumentos internacionales y se han sometido a las competencias tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, sería absurdo decir que sus resoluciones no pueden ser cumplidas. El artículo 23 de la Constitución de la República establece que la acción por incumplimiento procede para la aplicación de las normas dentro del régimen jurídico, del ordenamiento jurídico del Ecuador, pero también procede la acción por incumplimiento para exigir la aplicación y el cumplimiento de sentencias y de informes emitidos por organismos internacionales. Entonces ahí teníamos una especie de vacío. ¿Qué pasa con las resoluciones que dicta la Comisión Interamericana en materia de medidas cautelares? En ese sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 2514 AN/21, hizo una interpretación como parte de sus competencias y manifestó que las resoluciones que dicta la Comisión también son objeto de la acción por incumplimiento. Entonces, actualmente podemos decir y asegurar que si la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares a favor de los trabajadores, a favor de los sindicatos, de los sindicalistas y de cualquier otra persona o colectivos de personas, existe una vía idónea que la Corte Constitucional del Ecuador la puede activar a petición justamente de parte cuando se pretenda incumplir esta medida de protección, esta medida de protección de derechos fundamentales. Entonces, este tema creo que rebasa mucha importancia y quería hacerles también una distinción entre las diferencias entre lo que son las medidas cautelares internas y las medidas cautelares de la Comisión, pero creo que esta última parte que les manifesté y es el mensaje a que nosotros activemos este tipo de mecanismo cuando advirtamos que existen graves violaciones, especialmente de nuestros trabajadores. Muchas gracias.